De Roma nos enlazamos hasta Italia con Mario Osorio Beristain. Él es corresponsal de la agencia de Notimex, de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches allá en Europa. Cuéntanos, Mario, pues las conclusiones, los puntos que tú detectaste que valen la pena mencionar después de este importante encuentro entre los líderes y, por supuesto, otras opiniones importantes como lo fue el Papa. Escuchábamos hace unos momentos a Tusk, en fin, platícanos, ¿cuáles tus pormenores? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes por allá en México. Pues sí, efectivamente, este sábado celebraron aquí en la capital italiana los 60 años del Tratado de Roma, que fue el que dio inicio, el pistoletazo, digamos, a lo que fue después lo que ha sido la construcción de la Unión Europea. Esta reunión, esta cumbre en la que participaron 27 jefes de Estado y de Gobierno, no estuvo obviamente presente Theresa May, la primera ministra británica, cuyo país está en proceso de divorcio de la Unión Europea. Firmó una declaración conjunta en uno de los momentos más difíciles de la historia de la Unión Europea, justamente por el anuncio reciente de la salida de Gran Bretaña del club de los ahora 27. Pero no solamente, también está en el panorama el próximo mes las elecciones en Francia, donde pues efectivamente en caso de que sea electa la candidata de la ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, que ha amenazado con sacar a su país de la Unión Europea, pues ello llevaría sin duda alguna a la muerte del proyecto cuyos 60 años se acaban de festejar. La cumbre transcurrió finalmente pacífica, a pesar de las medidas de seguridad tan fuertes. Todo el centro histórico de Roma estuvo cerrado al tráfico, a la circulación normal de las personas. Hubo varias manifestaciones, 6 manifestaciones, tanto a favor como en contra de la Unión Europea. Se tenían desórdenes, se tenían infiltración de grupos radicales que pudieran causar destrozos, pero al final la jornada transcurrió tranquilamente. Al final, todos los 27 jefes de Estado y de Gobierno aceptaron firmar la declaración conjunta, aunque en las horas precedentes el primer ministro griego Alexis Tsipras había amenazado por no hacerlo en protesta porque las conquistas sociales han sido puestas en entredicho en su país en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. También la premier polaca Beata Szydło había presionado para modificar el texto y evitar que quedara plasmada la intención de ver una Unión Europea dividida en naciones de Serie A y de Serie B. Y al final la declaración solamente dijo que todos los países actuarán conjuntamente a ritmos e intensidades diversas si es necesario, pero siempre procediendo en la misma dirección. Esto porque se había hablado de una Europa a 2 velocidades, ¿no? Un grupo de países más avanzados, encabezados por Alemania, que irían a la vanguardia adelante, y un segundo grupo de países, sobre todo del sur de Europa, con menos desarrollo, seguirían prácticamente su propio camino. La declaración fue muy genérica, no es vinculante, y se da en ella los líderes dan un plazo de 10 años para cumplir el proceso de construcción europea que se han plasmado. Los líderes también resaltaron los logros alcanzados en estos 60 años, entre ellos una comunidad de paz, libertad, democracia, fundada en los derechos humanos y el Estado de Derecho, además de una gran potencia económica, entre las que puede presumir de protección y previdencia social sin igual en el mundo. La declaración reconoció, sin embargo, que la UE enfrenta retos mundiales como internos, entre ellos conflictos regionales, terrorismo, presiones migratorias, proteccionismo y desigualdades económicas y sociales. Es quizá uno de los mayores problemas de este punto, de las desigualdades económicas y sociales, que son las que han llegado finalmente al arribo al poder, o al menos en algunas regiones de Europa, de gobiernos populistas, ¿no? que amenazan justamente con sacar a sus respectivos países del club de los 27. Mario, ¿cómo estás? Te saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Pues justamente lo que mencionas, los puntos más álgidos o interesantes, que son el fantasma del terrorismo y bueno, la migración, que también es un punto bastante tenso para la Unión Europea. Y ante este panorama y también ante las pasadas elecciones holandesas, ¿cuál fue la reacción? Digamos que en este caso no triunfó un candidato que se veía más por el lado populista, sino más bien uno más conciliador. ¿Cómo se vivió este ánimo después de este acontecimiento? Pues mira, en general todos los líderes estuvieron, se habló mucho la víspera, el viernes, de que había problemas, de que no todos iban a firmar la declaración conjunta. Tsipras en particular era contrario,
que lo habían convencido al final, al último momento, para que no se fuera. Al final todo pareció, al menos en la apariencia, transcurrir en el camino que ellos esperaban, ¿no? Sin embargo, obviamente estuvo presente en la reunión, en la cumbre, el fantasma de las próximas elecciones francesas, que son las que quizá causarían o están causando en este momento mayor preocupación, pues hay que recordar que Francia es uno de los motores económicos de la Unión Europea, y si Francia en algún momento dejara de abandonar a la Unión Europea, pues eso supondría la muerte del proyecto. También, obviamente, se habló de la necesidad de enfrentar las desigualdades sociales y económicas en Italia en particular, donde, bueno, la crisis económica, como en Grecia, en el sur de Europa en general, la crisis económica y social ha sido particularmente virulenta. En Italia apenas el año pasado retornó a un crecimiento muy modesto, pero el país, la economía, la macroeconomía del país se enfrenta todavía riesgos muy altos, como es, por ejemplo, la situación de los bancos, ¿no? Y esto es muy peligroso no solo para Italia, sino para toda la Unión Europea, porque Italia es la tercera economía después de Alemania y Francia de la Unión Europea. Entonces la situación, digamos, que todavía no está resuelta, no se ha salvado, los riesgos son muchos, los retos son también muy importantes. Claro. Así es, Mario. Pues Mario Osorio Beristain, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Iberoamérica al Día para darnos esta radiografía de lo que sucedió este fin de semana allá en Italia. Muchísimas gracias, Mario. Esperamos tenerte pronto con nosotros. Buenas tardes por allá. Hasta luego.